Muy buenas noches. Continuando con las exposiciones alrededor de los mercados financieros internacionales, hoy vamos a referirnos a los mercados internacionales de obligaciones. Este mercado se desarrolló a finales de los años 70 del siglo pasado, hacia 1970, convirtiéndose en una fuente muy estimada de recursos financieros a largo plazo. Cuando una empresa o un estado necesita dinero, busca ese dinero en el mercado internacional de obligaciones o bonos. Este mercado es el intercambio de recursos por títulos, que representan una obligación de un ente público de algún país o de una empresa comercial. Por ejemplo, Ecopetrol, cuando necesita ingentes cantidades de fondos para adelantar un nuevo proyecto o crecer en un área, realizar una explotación de unos pozos nuevos, necesita dinero. Ese dinero puede buscarlo emitiendo bonos. El Estado colombiano en algunos momentos, en diversos momentos, puede estar necesitando dinero para cubrir sus déficits presupuestarios y entonces emite bonos, obligaciones y ocurre para buscar esos fondos al mercado internacional de obligaciones. Entonces, quien eh, otorga el dinero, pues lo cambia por una obligación que está representada en el papel, en el bono. Esa obligación, ese título viene denominado una moneda distinta al del país emisor en general. Clases de emisiones. Entonces hay emisiones internacionales simples. Por ejemplo, se emite en la misma moneda del país donde se coloca. Si es en dólares y se coloca en USA, se denomina coloquialmente un bono yankee. Si es en yens, en Japón, se denomina coloquialmente bono samurai. Si es en dólares australianos en Australia, coloquialmente se llaman bonos canguro y así sucesivamente. Sin embargo, también pueden haber los denominados eurobonos. Ya sabemos de las eurodivisas. Los eurobonos son bonos denominados o conseguidos o otorgados en moneda en la que el emisor es distinto, la moneda en que se emite es distinta a la del país en que se coloca. Puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa colocado en dólares. O pudiera ser en Estados Unidos colocado en euros. Y a veces esos bonos se emiten en varias monedas y el inversor podrá decidir en qué moneda recibe el principal o los intereses. O sea, yo adquiero un bono, un bono de estos en varias monedas, que sería eurobonos, y estoy en Estados Unidos, y entonces yo decido que, bueno, páguenme en dólares. O estoy en Europa, bueno, páguenme el interés o los principal en euros. ¿Qué características tiene este mercado de obligaciones? Es decir, ese mercado de los bonos. La venta se realiza de forma directa a un sindicato bancario, que es quien toma la emisión. Entonces, una empresa, Ecopetrol, por ejemplo, emite unos bonos y ella contrata con un banco que le adquiera toda la emisión. Entonces, es el banco primario. Ese
ese banco toma la emisión y luego la coloca en el mercado secundario. Esa emisión debe tener lo que se llama la lápida o tombstone, que es un papel donde se informa al público de todas las características de ese bono. Quién es el beneficiario, en cuál es la moneda de emisión, cuánto es la cuantía de los bonos, cuál es el tipo de interés, cuándo es el vencimiento, qué bancos participan. Todo eso debe ir en esa lápida del bono. Ahora, el bono puede tener una vida, pero puede tener un vencimiento, por ejemplo, único, o sea, cuando termina la vida del bono. O puede tener una amortización anticipada, por ejemplo, es a 10 años, pero pudiéramos amortizarlo a 5, a 4 años. Puede ser por esa amortización anticipada por el obligacionista o por el emisor. Esos bonos también pueden ser convertibles en acciones u otro activo financiero emitido por la empresa. Es muy interesante y muchos bonos tienen estas características. Cuando la empresa es tiene gran nombre, pues ella puede emitir bonos con la posibilidad de que esos bonos en un momento dado puedan ser convertibles en acciones. Puede ser que la empresa para su financiamiento no esté interesado en repartir la propiedad de la misma, entonces emite bonos. Pero para hacerlos más atractivos, puede ser que en la emisión exista la posibilidad de que en un momento dado esos bonos puedan convertirse en acciones. Entonces, el financista, que solo era el que había colocado el dinero por bono, ahora puede ser participante de la propiedad al tener acciones. Y esa, decía, es una característica bien interesante, muy atractiva para los bonos. Eso normalmente pues es bonos de empresa, ¿no? Porque hay muchos bonos en el mercado de obligaciones que son de países. Y en ese caso pues no hay la posibilidad de la conversión. También existen obligaciones con warrant, que da derecho a adquisición a un determinado precio de acciones de la emisora. O sea, no solo que hay la posibilidad que decía anteriormente de que algunos bonos pueden ser convertibles en acciones, sino también hay la posibilidad de este warrant, que es que el bono da derecho a que en un momento dado yo pueda comprar unas acciones con un determinado precio. Continuando con las características, decimos que hay diversas formas de cotizar, sobre todo en lo que se refiere al cupón corrido. Cuando se habla de cupón, se está refiriendo a los intereses. O sea, se emite el bono por un cierto monto, por ejemplo, por $100, y con intereses en la lápida se establece unos intereses, por ejemplo, pagaderos semestralmente al tanto por ciento. Otra persona va al mercado y quiere comprar ese bono. Entonces esa persona pagará el precio del bono, más tendrá que reconocer la parte de lo que se llama el cupón corrido, la parte de los derechos que tiene el poseedor anterior del bono sobre los intereses, que se denominan en este caso, se acostumbran a llamar el cupón, ¿sí? ¿Cuántos intereses? Por ejemplo, pasado, se pagan cada 6 meses y han pasado 3 meses, tienen la mitad del interés. ¿Habrá alguna fórmula para calcular esos intereses corridos? Y normalmente en la cotización del bono aparece separado el precio del bono y por aparte el valor del cupón corrido.
¿Qué ventajas tiene para el emisor los bonos? Los emisores acuden a un mercado con mayor capacidad de absorción. Cuando se necesita gran cantidad de dinero hay que ir a mercado que tenga dinero. Entonces, cuando se emiten a nivel internacional, el emisor está acudiendo a un mercado con mayor capacidad de absorción. Hay una característica que le da ventaja, que es bien interesante, que el emisor o el bono tiene una mayor flexibilidad al no existir una legislación a nivel internacional. O sea, no hay una legislación internacional sobre los bonos, sino que cada país nacional tiene la legislación. Pero si yo adquiero un bono en la bolsa de Nueva York de perdón, coloco, porque soy emisor, en la bolsa de Nueva York, y soy colombiano, pues entonces hay una mayor flexibilidad porque no hay una legislación internacional, solo la legislación nacional, en este caso de Estados Unidos. En ese sentido, los intereses también son inferiores a los intereses que le exigiría un mercado nacional. Los costos fijos unitarios son menores por los montos, por las cuantías. Entonces, hay unos costos de transacción, unos costos de colocación, etcétera, etcétera. Pero como los montos son muy grandes, los costos fijos unitarios pues son menores. Y al mismo tiempo, en ese mercado internacional de bonos, hay la posibilidad de que se acepten vencimientos más largos, 10 años, 20 años, etcétera, etcétera. Para el que tiene el bono, ¿qué ventajas hay? No hay retenciones fiscales, además de mayores posibilidades de mantener el anonimato. Muchas veces esos bonos son al portador. Son títulos de gran liquidez y fáciles de enajenar. Como por ejemplo, si los coloco en la bolsa de Nueva York, pues tiene todo el respaldo de la bolsa de Nueva York. Y entonces son de gran liquidez. Quiere decir que cuando en el momento en que yo desee negociaré con el corredor, el broker, y él podrá vender fácilmente ese bono. Y además, por las mismas normativas de los mercados internacionales, tienen bajo riesgo. Bueno, mucho gusto. Hay otro detalle que quisiera comentar, que es con respecto a los bonos que emite un país. Y con respecto a la rentabilidad que se le exige al bono nacional. Entonces, ese bono, por ejemplo, Colombia, el Banco de la República emite unos bonos en dólares. ¿Qué tasa de interés se le va a exigir a ese bono? Entonces aparece el concepto del riesgo país. El riesgo país no es otra cosa sino un diferencial porcentual o en miles, que es lo que se llama puntos básicos, que se le exige a un bono nacional, por ejemplo, colombiano, venezolano, con respecto a lo que se le exigiría a un bono que se supone de riesgo cero, que serían los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en el caso nuestro. Entonces, si al bono de los Estados Unidos, del Tesoro de los Estados Unidos, se le puede aceptar un 1% y al bono colombiano se le exige 10%, la diferencia entre el 1 y el 10, que sean el 9, sería debido al riesgo país. Esa información sobre riesgo país la están midiendo organismos financieros privados constantemente y hay información en todos los medios acerca de cuánto puede ser el riesgo país, por ejemplo, de Colombia en el día de hoy. Ese riesgo país normalmente se muestra en los denominados puntos básicos, que en vez de ser en porcentaje, es en por mil. Eso se llaman puntos básicos. Y entonces al bono colombiano
o al bono emitido por el Estado colombiano o por el Banco de la República de Colombia, se le exigiría la rentabilidad que se le exige a un bono emitido por el Tesoro de los Estados Unidos más el riesgo país. ¿Cuándo es ese bono? Pues es en moneda dólares o cualquier otra cosa. Gracias, ahora sí terminamos.